Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear y a regatear. Sí son los chidos, güey. De la salsa. Nimne de no sé qué. Lucerito abrazando a Iti, güey. Yo había visto una pinche Kitty así. ¿Cómo? ¿Cuánto lo traes, viejo? Los años de Kenia. Tantos años, lo sacaban, lo guardaban, lo sacaban, lo guardaban. Usted la desarmó, hizo todo el... Yo te digo que yo fui a comprarla creo una aurrera, algo así. Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas, mis queridísimos sobrinos. Esta ocasión venimos a un tianguisito nuevo. No nos supieron decir la tía de acá atrás de cómo se llama el tianguis. Pero estas calles, lo más cercano a este tianguis es en los metros, que es el Cuauhtémoc, y en el metro Niños Héroes. Acá se pueden dar unas vueltitas. Esta es la calle Carmona y Lisiaga, o no me acuerdo qué puto nombre es. Una muy buena pregunta, la verdad. Doctor Ignacio Chávez, ahí dice, no mames, ya ni sé qué pinche, pero ahí les voy a dejar en la descripción, Oh, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Vamos a visitar más, que este tianguis es como de antigüedades las cuales, pues a ver cómo nos dejan surgir, a ver cómo lo agarramos y a ver cómo nos trata. Tenemos dos metros cercanos, el metro Cuauhtémoc y el metro Niños Héroes. Y ojalá nos podamos dar una vuelta. No he entrado nunca, no he venido, es mi primera vez en este tianguis. Y ustedes saben que el Chachatur, bueno, allá el señor H pues ya está dando los primeros gatazos. Son alrededor de las, no sé, de las 10 de la mañana. Pues vámonos, señores, vamos a empezar este videito, a darle. Mira. Son originales, mira. Sí son los chidos, güey. De la salsa. Nimne de no sé qué. De Orinoco. Mine de Betona Eta. De los Zetas. Es el güey de la acá, Pues más que nada hay cosas como que reliquias antigüitas. Hay cosas que sí se deben de acá. Allá dentro de la caja donde el primero y el 25 apoya como hay una ¿no? Lucerito abrazando a Iti, güey. Iti, mi mejor amigo, güey. Te veía. Y acá cuando salió con el pinche Luismi, güey. Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esto huele a historia, güey. No, pero, o sea, Telegui era cuando te daban los horarios de toda la semana, güey. Sí, me acuerdo, güey. Sí, me acuerdo de ese, güey. 23,900 refrigerador. Pues no ha bajado mucho el precio, güey. 41,000 varos de este mini componente, güey. Cuando presidente era presidente, güey. Cuando era la bebida de los 15 años, de los míos. Con cola. El presidente tiene la uva a su favor. Quiere decir, nacer con calidad. Obviamente tiene más sabor. ¿Del qué? Colombia busca el Chespirito por cocaína. No mames. No me... Ese 1300. 1300. Este es el que yo tenía, ¿Tú güey. tenías? Sí, pero de este color. Mira, el teléfono rojo de Batman. A huevo, güey. Y todavía se pueden ocupar, güey. Aquí es cuando acá querías el volumen alto, el volumen bajo, güey. Fíjate que estaría viendo. Ese es un teléfono, el de la copa. Sí, también es teléfono. Mira. Tú lo modificaste así. Mira. Para la chica. Está chido ese. Y ese que tienes como chiclero. Este está en 4,500. Está buenísimo, güey. Este también es teléfono. Están bien bonitos, güey. Qué bonito, güey. Cuando metían las frías en los pueblos. O te metía tu jefa a bañarte, güey. Que te daba la fiebre y te ventía acá, güey. Yo tengo una de esas. Cuando voy a la casa de mis padres, la cocoa se mete, güey.
¿Sí? Se mete, güey. La Cocoa de Va llegando, todavía va llegando la banda. Todavía no se instalan al 100. Pero bueno, es como el 90% que nos dimos un volteón por acá. Jamás en la vida había visto una pinche Kitty así. Ah, ¿cómo? ¿Cuánto lo traes, viejo? 150. Está rara, güey, ver una Kitty así, yo creo. Pero... es la escena que nunca quisieron sacar de Disney. Sí, es cierto, güey. El pinche Freddy acá, güey. Sí tienes que venir con un pinche presupuesto medio cabrón. Ya vimos que de una revistita del 68, México 68, pues, sale arriba de 3 pesos. Entonces obviamente pues le tienes que meter, tienes que figurar. Son como los Lego de antes, ¿no? Como los Hot Wheels. Los Hot Wheels de antes. No pesa nada, cara. No pesa nada. ¿Quién sabe si esté ahí? A ver, ¿podemos ver uno, jefe? Vámonos, ¿eh? Qué hermoso. Uy, están bien bonitos, cara. Este buzo está chido. 2.500. Ah, es un G.I. Joe. No mames. Parte de la historia. Las atraparradas. Una bujía. ¿Este qué precio tiene, jefe? Bueno, 1000 pesos. Y está en muy buen estado, ¿eh? Todavía se estira y está en muy buen estado. Este tianguis es muy similar al de Portales. Muy similar. Los unidades, decenas y centenas. ¿Cuánto? 15,000. No tuvo. Es que no se está, ya está todo sulfatado, güey. Está en Amazon, hasta 2.8 está. Pero yo creo que Claro. ya está. Ahora sí que digo, ya es un albur, o sea, sí, yo por eso lo estoy dando así, digo lo que es. ¿Por cuánto quieres así por él? 500. 500 varitos. ¿Traes el Atari, jefe? Dame 1000 pesos por él. Completo. Completo. Está jalando y todo entonces. Era mío, bueno, es mío. Se lo compré a mis hijas y lo dejaron, ya crecieron. Pero tengo hasta la caja de cartón que viene. Mira, No mames. Este lo conectaba a la televisión A la tele. o a un monitor o Bueno, una. pues ya en la actualidad se puede conectar a un monitor. Y más. Hijas, creo que de 20 y tantos mil pesos. Es lo original de... Ya se rompió. Acá arriba donde se tapa. Sí, Tantos años de qué año. tantos años lo sacaban, lo guardaban, lo sacaban, lo guardaban. Usted la desarmó, hizo todo el. Yo te digo que yo fui a comprarla creo una aurrera, algo así. Está bueno para 8.5, jefe. Ya de una vez. Órale, pues. No juega. Vámonos a la chingada. Game & Watch que tienes ahí, brother. Los dos. Cualquiera de los dos que me quedan en el 2000, amigo. ¿Qué juegos son? Uno es el de Popeye y es Snoopy. Ah, 2000 cualquiera de ellos. pero el soundtrack del Mario Galaxy, güey. Quería que le ¿Este en cuánto lo traes, el soundtrack? en 2000
200, amigo. Sí, pero nada más trae uno. Yo creo para... Perdón, ¿usted sabe qué es esta de Street Fighter? Era un programa de televisión, ¿o qué era? Porque me salieron varios. ¿A cómo las traes? A 50. La planilla. La planilla. ¿Qué es Street Fighter, amigo? Street Fighter es un videojuego. No, ya se quiere decir en inglés, pero ¿es un videojuego? Es sí. un videojuego. Es un videojuego que sale... Pero mire, este no es este aquí. No, No. es del personaje de él mismo. Explícale. ¿Ya cómo las trae las planillas? ¿De 50? A 50 menos estos, porque estos... Eso es de cómo. Muchos de cada uno. Esos a 20 pesos cada uno. Del mundial. ¿No ha venido? A 50 la que Igual. Cuando venga me echo a correr. Ah, sí, mi vida. Mire. Sí, ya me acordé que sale ahí en el así corriendo y... Sí. Son como calcomanías, ¿no? Y es caro, creo, ¿no? Hay veces que es caro, que es carito. ¿Se reclutó 500 pesos? Aprox, esta está chida. Vámonos. Gracias, jefe. Que estén bien, amigo. Igualmente. Pues señores, nosotros ya nos vamos del tianguis que siempre se llamó Ignacio Chávez. El otro que es de la Cuauhtémoc. El otro que es de los adultos mayores, güey. El otro que es la extensión de las torres. De la extensión de las torres, güey. El hijo del Salado. Pues nosotros nada más adquirimos en este tianguisito porque sí están elevados los precios. Pero yo creo y siento, señor H, que son precios justos. Sí. Justos a lo que vienen a chacharear, porque vimos pura historia. Es otro nivel de gente que viene aquí. Sí, o sea, estamos al lado de la Roma, ¿no? Sí. De la Roma norte como sur. Es día sábado, llegamos como a las 9 de la mañanita, nos trajimos una Atari en su cajita. Tiene un simulador de vuelo. ¿Sí? Dice misiles, comando y disparos de juego gratis en el sistema, güey. Perro. No manches, siempre quise ser piloto aviador. A huevo y Soy más. aviador en el gobierno, tío, Sí. pero Cállate, güey. piloto aviador, no. Pues aquí está, señores. Ya tiene sus añitos esta cajita, pero señora, ha de ser como un 70, güey. Ahí en el instructivo viene, en el manual viene, ¿no? Pues salió esta la chida. Muchos lo despreciaban, decía el Don, ¿no? O otros. ¿Cuánto dijo que al principio lo dio? 1500. 1500, luego 1000, güey. Y ahorita pues lo bajamos a 8.5, ¿no? Perro. Fue un volado, igual y sirve, igual y no. Le falta el cable de video. Pero pues ahí está. A ver cómo funciona. El Atari XE Video Game System. Vámonos a la chingada. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Este fue el tianguis de no sé qué. Voy a tratar de investigarlo, cabrón, ¿cómo se llama? De participación ciudadana. Acá, güey. Sí. He venido varias veces. De la Ignacio Chávez, vamos a ponerle. De la Ignacio Chávez. Es lo que dicen, güey. Ya nos vamos, la doñita nos estaba dando clases de la geografía urbana de la Ciudad de México 2021-2022. Vamos a pegar nuestra estampita. Estuvimos en este tianguisito. En el tianguisito, bueno, Ignacio Chávez o una madre, algo así que nos dijo la tía. Pues bueno, ya saben la dinámica. A los que van suscribiéndose apenas y nuevos, vienen al tianguis, se sacan una foto, nos etiquetan solamente en el Instagram al señor H y a los dos con su foto y con el logo del tío War. Allá enfrentito está el tianguis, está enfrente. La caseta. Esto creo que se llaman las osas mayores, de ¿no? Los que se iban a caer. Se cayeron unos, H, sí, güey.
Allá enfrentito está el tianguisito, a mi derecha es Liceandro, algo así. Y a nuestra derecha es Carmona y Valle, doctor Carmona y Valle. Pues aquí nos vamos, lo dejamos. Fue un tianguis muy pequeño, muy corto. Bonito, muy diferente a lo donde vamos. Diferentes personas, pues estamos pegados a la Roma. Pero bueno, precios medio encabronados, otros precios leves. Le tienes que buscar y tienes que caerle bien a el día, el momento exacto. Lo que vivió ayer el señor Eche estuvo chido. Él llegó en el momento exacto, en el tiempo exacto, en el día exacto y en el segundo, minuto, hora, año exacto, y se llevó la chula ayer. Véngase a sacar la foto aquí con el logo. Muchísimas gracias. Yo soy el tío Guara. ¿Algo que agregar, señor H? Yo soy el señor H. ¡Abú!